Todos tenemos derecho a enseñar y aprender. Hacé valer tus derechos. Y ahora toca el bloque de la columna de Enrique Pochat, que como siempre nos va a leer. Suipacha. Suipacha es una pequeña población del sur de Bolivia, en la provincia de Suchichas. Se encuentra a 25 kilómetros de la ciudad de Tupiza. Su población alcanza a 57 familias. Una ley del Congreso de Bolivia ha declarado en 1998 Patrimonio Histórico Republicano a su plaza de armas y áreas adyacentes. En la Argentina, numerosas calles de ciudades y pueblos han tomado el nombre de esta pequeña población boliviana. En el municipio de Morón encontramos la calle Suipacha, por ejemplo, en la localidad de Aedo. Uno de los partidos de la provincia de Buenos Aires se llama Suipacha. Su cabecera es la ciudad de Suipacha, de casi 10.000 habitantes, a poco más de 100 kilómetros al oeste de nuestro municipio de Morón. Es un homenaje a quienes en esa localidad del Alto Perú, junto al río Suipacha, lucharon el 7 de noviembre de 1810, hace hoy 205 años, y consiguieron la primera victoria en la guerra por la independencia en Sudamérica. Se enfrentaron en ese lugar del Alto Perú al ejército enviado por la Junta de Gobierno surgida de la Revolución de Mayo en Buenos Aires, junto a combatientes provenientes de Salta, al mando del capitán Martín de Güemes, de Jujuy, Orán, Tarija, Cinti y la caballería chicheña de Tupiza, comandada por el coronel Pedro Arraya, con las tropas realistas o contra las tropas realistas, al mando del general Córdoba, lugarteniente de Goyeneche, jefe del ejército en el Alto Perú. Hasta llegar al Alto Perú, el ejército que procuraba la adhesión de las provincias norteñas del virreinato no había encontrado resistencia. En Córdoba, el foco que podía organizarse al mando de Liniers había sido sofocado antes de encenderse, y de manera cruenta, con los fusilamientos de Cabeza de Tigre. Las ciudades de Cuyo, dependientes de Córdoba, se veían pronunciado unánimes por la Junta. En Santiago del Estero y Tucumán, los gobernadores y cabildos apoyaron también la causa revolucionaria. La clave para la consolidación de la revolución era el Alto Perú, que era la parte más importante del virreinato del Río de la Plata, la más poblada, donde estaba la fuente principal de riqueza. En el Alto Perú habían surgido un año antes, en 1809, los movimientos precursores de Charcas y La Paz, cuyos jefes habían sido castigados con la muerte. En el Alto Perú, la causa de la revolución se encontró con la resistencia realista. El 27 de octubre, el primer intento del ejército patriota por quebrarla había fracasado en Cotagaita. El 7 de noviembre, en Suipacha, llegó por fin la victoria. Más que una batalla, se trató de un combate en el que murió un patriota y unos pocos enemigos. Córdoba sorprendió a Balcarce con la proposición de pasarse a sus filas con todos los oficiales y soldados a cambio de que se le garantizara la vida. Balcarce sometió la propuesta a Castelli, jefe de la expedición, y éste la rechazó de plano, pues había recibido instrucciones de la Junta de reprimir a los jefes españoles. Los resultados de la batalla de Suipacha fueron trascendentes. Potosí se sublevó el 11 de noviembre y se formó una junta de gobierno patriota. El 12 se impuso una revolución en Charcas y se detuvo a Nieto y a Córdoba. El 13 el intendente de La Paz, Tristán, cedió a la presión del pueblo y se pronunció a favor de la revolución. El 15 las últimas reservas del coronel Pierola fueron derrotadas en la Pampa de Aroma por las fuerzas cochabambinas comandadas por Esteban Arce. Todo el Alto Perú quedó en manos de los revolucionarios. Castelli y Balcarce eran recibidos triunfalmente en todas las ciudades y villas. En parte alguna del virreinato hubo tanto fervor revolucionario como en el altiplano. El pueblo indígena acompañó en su totalidad a los revolucionarios. Castelli, entusiasmado, propuso a la Junta de Buenos Aires seguir la marcha hasta Lima, pero las instrucciones de la Junta le obligaron a detenerse en los límites del virreinato del Río de la Plata con el del Perú, en el río Desaguadero. La inactividad del ejército sería fatal para la revolución y la unidad de Sudamérica. Dio tiempo a Goyeneche para preparar la resistencia en el norte. Ante una población adicta,
se aplicó el terror conforme a las órdenes de la Junta de Buenos Aires. Nieto, Sanz y Córdoba fueron fusilados el 15 de diciembre en la Plaza Mayor de Potosí. Otros españoles desterrados a Salta. Las órdenes recibidas por Castelli desde Buenos Aires eran terminantes. Que no quede en el Alto Perú ningún europeo militar o paisano que haya tomado las armas contra la capital. En algunos casos Castelli desobedeció y conmutó la pena de muerte por el destierro. Monteagudo, agregado al ejército y que gozaba de la confianza de Castelli, emprendió una campaña antirreligiosa que encontró otros imitadores en varios oficiales porteños. Hubo episodios de profanación de templos y de símbolos, lo que generó una nueva causa de hostilidad que se añadió a la motivada por los fusilamientos. Esos excesos dieron a Goyeneche una interesante bandera mucho más atrayente que la defensa de la causa realista. Apareció la defensa de la santa religión. En poco tiempo los dos bandos cambiaron de caracterización. Ya no se trataba de patriotas contra realistas, eran los herejes contra los cristianos. Se produjo una deserción importante de la tropa al mando de Balcarce hacia el ejército contrario. Y ese primer capítulo de la historia de la Revolución Americana en el Alto Perú se cerraría el 20 de junio de 1811 con la derrota patriota en Huaqui. De todo acontecimiento histórico, más allá del recuerdo, importa extraer enseñanzas. Así nos ocurre también con Suipacha. El aprendizaje que obtengamos es el mejor homenaje a quienes protagonizaron ese acontecimiento. Suipacha fue una batalla, pero cuando celebramos una victoria no pretendemos enaltecer la guerra o el conflicto. Lo que celebramos, y es para nosotros ejemplo, es la capacidad para enfrentar una situación injusta o de dependencia, de sometimiento y procurar superarla aunque esto cueste sacrificio y a riesgo de nuestra comodidad y aún de nuestra vida. La paz es un valor cuando es fruto de la justicia, cuando es mero sometimiento, cuando es la aceptación pasiva del dominio del poderoso que esclaviza, entonces no es un auténtico valor. No es tampoco una auténtica paz. La historia de la construcción de una sociedad más libre y en definitiva más humana enfrenta dificultades y oposiciones. Se requiere para vencerlas la decisión de superarlas con coraje e inteligencia, aunque esto acarree dificultades. Otra enseñanza que nos entrega Suipacha es la necesidad de hacernos cargo como propios de todos los acontecimientos de esta patria grande, latinoamericana. La batalla de Suipacha es un episodio de la historia de la independencia de Sudamérica, que ocurrió en el Alto Perú, en el actual territorio de Bolivia. Se vivió en Buenos Aires y en todas las provincias del antiguo virreinato como propio. En este camino indispensable de integración de nuestros pueblos, cualquier episodio que suceda en uno de nuestros países debe ser visto así como propio, porque efectivamente lo es. Esto, por cierto, es válido para todo hecho humano, cualquiera sea el lugar en que suceda, pero adquiere caracteres más sensibles cuando se trata de un acontecimiento de nuestra patria grande. Por eso, la solidaridad activa con la lucha del pueblo en cualquier país y la responsabilidad de nuestras decisiones, sabiendo que éstas afectan a otros pueblos hermanos. Suipacha no fue un hecho aislado, tuvo un antes y un después. El Alto Perú, que fue el lugar de esta primera victoria en la lucha por la independencia de América del Sur, fue sin embargo el último territorio en conquistar su independencia de la monarquía española en esta parte del continente. 15 años debieron transcurrir luego de Suipacha, y en esta historia larga y dolorosa surcada por derrotas, influyeron las decisiones desacertadas. Y esta es también una enseñanza que nos deja Suipacha. Aparecen graves errores en las decisiones de la Junta de Buenos Aires, el ejército enviado a las provincias del norte, que se manifestaron con entusiasmo en favor de la revolución, actuó, sin embargo, como un ejército de ocupación, no respetó los valores de los pobladores locales y dio lugar a que se oscurecieran las razones por las que se apoyaba la causa de la liberación y la unidad de América. La necesidad de actuar con respeto por el otro, con sus valores y de tener claridad en las banderas que se sostienen y defienden es otra de las enseñanzas entonces de la lucha por la independencia del Alto Perú y de América que tuvo esta victoria inicial en la batalla de Suipacha.
escuchamos Villa de Villares, un bailecito con el autor Rodríguez, que está interpretado por el conjunto Munay Pucuna, surgido de la Escuela de Artes y Artesanías Folclóricas de la Municipalidad de Morón, así que son bien locales, los felicitamos. Y ya nos vamos, Enrique, así que... Sí, porque ha llegado el mediodía y entonces, o está llegando, es el momento de retirarnos, nos dice Lucas Tyson Méndez, de terminar esta audición, este programa del Defensor del Pueblo. Pero la actividad del Defensor del Pueblo de Morón, Abraham Gac, y de su equipo de colaboradores continúa durante toda la semana en Bartolomé Mitre 877 de la ciudad de Morón y en las sedes descentralizadas de la Defensoría del Pueblo. Estamos a tu disposición entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde en el caso de la sede central, y desde 9 a 12 de la mañana en las sedes barriales, el día de la semana en que tocan, para atender tu demanda, tu pedido de orientación, tu denuncia, que también se pueden hacer llegar por teléfono a la línea gratuita del Defensor del Pueblo, 0800-666-0957, 0800-666-0957, línea gratuita telefónica del Defensor del Pueblo, o por correo electrónico, defensoría.consultas@moron.govcorta.ar. Nosotros estaremos nuevamente aquí el próximo sábado en otro programa, en otra emisión del programa del Defensor del Pueblo. Hasta entonces nos despedimos deseándoles una buena semana de trabajo, de encuentro familiar, de acción solidaria por la justicia. Todos tenemos derecho a peticionar ante las autoridades. Hacé valer tus derechos.